Bien, vamos a otro tema. Vamos a abordar la polémica que ha creado la medida del Consejo Nacional de Educación de declarar optativos los ramos de Historia y Educación Física para los terceros y cuartos medios. Sí, el cambio comienza a aplicarse el próximo año. Vamos de inmediato con Dani Linares, que tiene una entrevista al respecto. Dani, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, junto al presidente del Consejo Nacional de Educación para conversar respecto a esta medida, esta modificación a partir del año 2020. En primera instancia, ¿a qué se debe esta modificación? ¿Cuáles son los argumentos para finalmente dejar como optativos, ¿no? Más ramos en el caso de Historia y también en el caso de Educación Física? Bueno, lo primero que hay que decir es que nuestro currículum no sufre reformas de esta envergadura desde el año 1998, ¿ya? Y tiene dos rasgos bien importantes. Uno, es muy injusto respecto de la oportunidad educativa según los liceos a los cuales asisten los estudiantes. Si van a un colegio técnico o van a un colegio científico humanista o un artístico, la cantidad de asignaturas y ramos son muy desbalanceadas. No existe un núcleo común para todos que sea equivalente, ¿ya? Y lo segundo es la extrema rigidez de la formación de los jóvenes en HC, porque todas las asignaturas son obligatorias, 11, ¿ya? Y no hay track o opciones de flexibilidad para que los estudiantes profundicen en algunas materias de la educación general que son de carácter más de sus intereses. Pedro, y con esta medida se pierde quizás la profundización en historia, la profundización en educación física, pensando también en las cifras de obesidad infantil, o bien esta posibilidad de hacerlo más flexible, electivo, da también pie para que puedan existir de todas maneras. O sea, los colegios HC la van a tener, eso no está en duda. Es parte de su electividad. Lo que ocurre es qué pasaba con los TP, con los liceos TP. Los liceos TP desde el año 98 no tienen educación física y lo que se está haciendo hoy día es elevar de estatus de educación física, pasarla a la categoría de ser un electivo de formación general y por tanto los liceos TP van a tener que echar mano a lo que se denominan 6 horas de electividad que pueden definir los colegios para poder ofrecer la asignatura de educación física. El problema que existía y existe es que los jóvenes de la HC, a su vez, no tenían la posibilidad de profundizar en las materias de su interés. Vuelvo al punto. Esto fue muy demandado por los propios jóvenes en una consulta que se hizo el año 2017. Y a eso obedece la fórmula de solución que se encontró. Flexibilidad, núcleo común, eso es lo esencial. Historia, los contenidos, entre paréntesis, porque esta es una reorganización curricular que está en todos los niveles de la enseñanza. Partió en la básica y está hasta segundo medio. Muchos de los contenidos, o todos los contenidos en realidad, que estaban previstos para tercero y cuarto medio, van a ser tratados, porque en segundo medio se tratan los contenidos de historia y geografía que estaban incluidos hoy en tercero y cuarto medio. Y los otros temas que trataba historia eran de educación ciudadana, que va a haber una asignatura. Pero sumar más contenidos a un currículum que ya lo han manifestado profesores está acotado por el sentido de que no tienen el tiempo necesario para avanzar en todas las materias y profundizar en los tiempos que necesitarían quizás para hacerlo en menos tiempo, meter incluso más materia. ¿Es aún así probable realizarlo? ¿Es factible? Hay que aclarar que esto es toda una trayectoria, desde primero básico hasta segundo medio. Son 10 años que están reorganizados los contenidos. Y la gran novedad de esta propuesta para tercero y cuarto medio es que el número de objetivos de aprendizaje, que son los objetos con los cuales trabajan los profesores, es bastante menor que en los otros niveles. Hay más tiempo para tratar en profundidad los propósitos, desarrollar las habilidades, los conocimientos y las actitudes que buscamos los estudiantes logren. Porque el gran tema es preparar a los estudiantes para la sociedad del siglo XXI, abiertos al cambio, con capacidades críticas, capaces de desarrollar innovaciones y ser creativos, trabajar con otros para la resolución de problemas, bueno, toda una serie de habilidades que la corriente principal en el mundo considera son clave para una sociedad en donde el cambio es la constante y además la incertidumbre. No sabemos ni siquiera qué va a pasar con muchos de los trabajos que hoy día existen en el futuro y cuáles se van a crear.
Y ese pensamiento crítico quizás no se ve diezmado en el caso de historia, por ejemplo, porque no es lo mismo hablar de historia de un muchacho de 13 años que un muchacho de 17, que pueda tener quizás mayor análisis, ¿no? Son muchachos de 15 años los que van a ver eso es segundo medio. Acá estamos hablando de tercero o cuarto medio, que van a quedar fuera, digamos. Estamos hablando estamos hablando de 16 y 17 años, ¿ya? Y en ese contexto, esos jóvenes van a tener educación ciudadana, que plantea temas concomitantes con la historia, que la van a tener que dar profesores de historia. Están los temas de la democracia, el funcionamiento republicano, los temas nuevos de la educación ciudadana, como son la participación, la inclusión en el desarrollo local. ¿Dani? Están los temas de derechos humanos y además está la asignatura de filosofía, que por esencia contribuye a la formación del pensamiento crítico. Pedro, te invito a que ampliemos esta conversación. Está Gonzalo en el estudio con una consulta. Ya, ojalá lo escuche, porque se escucha muy mal el retorno. ¿Me escucha ahí? Sí, ahí te estoy escuchando. Muy buen día. Precisamente quería preguntarle Buen sobre día. el ramo de educación ciudadana para tercero y cuarto medio, que va a tomar en parte, ¿verdad?, el espacio de la historia, al menos en los ramos obligatorios. Esa educación ciudadana la van a impartir profesores de historia. Estos cambios parten el próximo año a implementarse. ¿Hay tiempo suficiente? ¿Cómo se va a administrar esto para los mismos profesores de historia que tendrán que reorientar sus contenidos y también para las futuras pedagogías? A ver, es importante señalar que en la actual enseñanza de tercero y cuarto medio, uno de los ejes que se trabaja en tercero y cuarto medio es educación ciudadana, dentro del ramo de historia. Los profesores ya se encuentran habilitados para abordar esos temas. La temática se reformula, se resignifica, pero es la misma que han tratado desde la reforma del 98 y de la reforma del 2009 más específicamente en la asignatura de historia. ¿Se escuchó o no? Sí, sí, muy bien. Queda claro, entonces no va a significar ningún tipo de cambio ni de, digamos, de preparación especial para los actuales profesores de historia. O sea, de todas maneras ellos tienen las competencias. El Ministerio está provisionando condiciones para hacer una difusión de esta nueva propuesta y también, obviamente, desarrollar acciones de capacitación para los profesores. Eso es parte de la implementación. Lo que tenemos en este momento es un documento que se tiene que hacer carne y vivo con la gente, y eso va a tomar tiempo también, no va a ser automático y se va a ir dando gradualmente. Los 2 primeros años van a echar en régimen y ese es el propósito. Con eso concluimos una reforma curricular que lleva ya casi una década. Pedro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con los detalles, por cierto, de este cambio curricular a partir del año 2020, ¿no?, que hace más flexible quizás las asignaturas de las 11 obligatorias que conocemos siempre. Ahora ya van a haber espacio para hacer más flexible en el caso de las horas de historia y también ahora de educación física en tercero y cuarto medio. Bien, pues muchísimas gracias a ambos por esta entrevista. Que tengan un buen día. Nos vemos.